Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión número 14 del curso de Física 1. Trabajaremos aquí el tema dinámica rotacional. Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas de dinámica rotacional mediante principios de conservación y las leyes de Newton para la rotación con orden, precisión y sin error. Rotar o deslizar. Observemos esa imagen y hagámonos las siguientes preguntas. ¿Por qué es más fácil subir el objeto haciéndolo girar en vez de deslizarlo? ¿Cómo influye el rozamiento en esta situación? Para ello, para poder tocar el tema e iniciar el tema de dinámica rotacional, es necesario que recordemos las relaciones que pueden existir entre las magnitudes que definen el movimiento circunferencial. Bien, entonces para poder tener en principio una trayectoria circular, nosotros necesitamos que haya una aceleración centrípeta, ¿no? Para que nuestra magnitud de la velocidad varíe, necesitamos una aceleración tangencial, ¿no? Entonces, esto conlleva que nosotros tengamos un movimiento circunferencial uniformemente variado. Podríamos verlo bajo la forma vectorial, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente: la velocidad angular sería un vector perpendicular al plano de su trayectoria. Igualmente la aceleración angular y el desplazamiento angular. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta que para el movimiento donde la velocidad angular se mantenga constante, tenemos que conocer estas dos magnitudes, como el periodo, que es el tiempo necesario para efectuar una vuelta o revolución completa, y la frecuencia, que vendría a ser el número de vueltas efectuadas en cada unidad de tiempo. Bien. Entonces, podemos nosotros definir estas dos relaciones aquí. Número de vueltas sobre el tiempo total o 1 sobre el periodo. Vendría a ser la frecuencia. Unidad de medida de la frecuencia, el hertz. Unidad de medida del periodo, el tiempo. Entonces, unidad de medida, el hertz. Unidad de medida, el tiempo del tiempo sería el segundo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos básicamente dos tipos de movimientos: movimiento circunferencial uniforme y circunferencial uniformemente variado. Entonces, en el primer caso, el MCU, ¿sí? La velocidad angular va a permanecer constante, no va a haber ninguna variación. Y en el segundo caso, la aceleración angular va a ser constante, ¿no? Velocidad angular constante, segundo caso, aceleración angular constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica que la velocidad angular sea constante? Bueno, que no va a haber aceleración. ¿Qué implica que la aceleración angular sea constante? Implica que la velocidad angular va a variar de manera uniforme. Eso es lo que va a suceder. Por lo tanto, nosotros tenemos dos formas de ver las ecuaciones que se nos van a presentar o vamos a tener que recordar, ¿sí? Las fórmulas vectoriales y las fórmulas escalares. Bien. Entonces, podemos ver aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el desplazamiento angular, ¿no? La fórmula de la posición angular, ¿no? Ambas fórmulas nos va a permitir encontrar las magnitudes que se necesiten, ¿no? Igualmente aquí. Tenemos aquí el desplazamiento angular en función del tiempo, ¿sí? Tenemos la posición angular en función del tiempo, ¿no? O el ángulo descrito en función del tiempo. Entonces, aquí tenemos una relación entre la velocidad angular final, inicial,
aceleración angular y tiempo. Y aquí lo tenemos en su forma escalar. ¿De acuerdo? Entonces noten que en la forma vectorial, el signo que pueda tener cualquiera de estas magnitudes va a depender siempre de la dirección. Y el signo aquí va a depender del sentido que tenga la aceleración angular. Bien, entonces, ¿cómo tú estás definiendo? ¿Hacia dónde va de repente a tener la desaceleración? ¿Hacia dónde está avanzando con cierta velocidad? ¿Y cómo cómo estaría actuando la aceleración? ¿No? Recuerda que siempre la aceleración angular lo que hace es básicamente disminuir la velocidad, ¿no? Entonces, si hay una desaceleración, entonces negativo. Si hay una aceleración, entonces positivo aquí en este caso. Bien, tenemos la transmisión de movimientos, ¿ya? Entonces, para trabajar esta parte, ¿ya? Para trabajar esta parte, vamos a definir primero algunas ecuaciones. Como por ejemplo, tenemos esta ecuación, ¿no? Tenemos velocidad angular igual a 2pi sobre periodo. Esto es 2pi por la frecuencia. Tenemos también que el número de vueltas podemos calcularlo de esta manera, ¿no? Sería la longitud de arco recorrida sobre 2pi por r. Y también tendríamos el ángulo escrito sobre 2pi. ¿De acuerdo? Y luego aquí tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la velocidad es igual a omega por r y la aceleración sería igual a alfa por r, ¿no? Entonces, recordando que omega vendría a ser la velocidad angular y r el radio. Alfa, aceleración angular y r el radio, ¿no? Muy bien, entonces, si tenemos aquí dos sistemas que tienen el mismo eje, tienen un eje en común, entonces podemos observar que la velocidad angular de ambas, ¿no? Velocidad angular entre ambas, es la misma, ¿sí? La velocidad angular entre ambas es la misma. También, por lo tanto, podemos considerar que el ángulo descrito va a ser el mismo, el número de vueltas es el mismo, y la aceleración angular va a ser el mismo, ¿no? Tanto para este elemento como este elemento, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? En función a ello, podemos nosotros ver las siguientes relaciones, ¿no? Podemos nosotros ver la primera relación que está definida así, como la velocidad 1 sobre el radio 1 igual velocidad 2 sobre el radio 2. También podemos relacionar los radios con las aceleraciones tangenciales, ¿no? Tenemos aquí la aceleración tangencial 1, ¿no? Sobre el radio 1 es igual a la aceleración tangencial 2 sobre el radio 2, ¿no? Entonces, y si tenemos nosotros aquí los ejes de giro paralelos entre sí, ¿no? Vamos a ver que hay un punto o de contacto o a través de, como en este caso, una faja, generan movimientos de tal manera que las velocidades sean iguales en un módulo. Y en función a ello, nosotros podemos observar aquí algunas relaciones, como por ejemplo, el ángulo descrito 1 por radio 1, por ejemplo, radio descrito 1 de este elemento por su radio 1, es igual al ángulo descrito 2 por su radio 2. ¿Bien? La velocidad angular 1 por su radio 1 es igual a la velocidad angular 2 por su radio 2. La aceleración angular 1 por su radio 1 es igual a la aceleración angular 2 por su radio 2. El número de vueltas 1 por su radio 1 es igual al número de vueltas 2 por su radio 2. ¿Sí? Entonces, ¿dónde las velocidades
Entendemos aquí, cuando los ejes sean paralelos, van a ser iguales, ¿no? Sus magnitudes, igualmente las aceleraciones tangenciales. Segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces aquí, en este tipo de movimientos, vamos a utilizar, en muchos casos, esta segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces, para el caso de que nuestro sistema esté rotando, o para el caso de que nuestro sistema de repente tenga ambos movimientos, rotación y traslación. Bien, entonces, si en el caso nuestro sistema está rotando, entonces aplicaríamos esta ecuación. Sumatoria de los torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, debemos notar aquí lo siguiente. ¿Sí? Este sería un movimiento en el cual, ¿no? Tenemos básicamente dos tipos de movimiento. Como tenemos dos tipos de movimiento, de traslación y rotación, nosotros podemos descomponer estos movimientos y analizarlos por separado, ¿no? Entonces, analizar el movimiento de rotación y analizar el movimiento de traslación, ¿no? Cuando hagamos la superposición, nosotros observaremos este sistema, ¿no? Donde, si queremos calcular la velocidad aquí en este punto, sería básicamente 2 veces el radio por la velocidad angular, ¿no? Debido a que justamente en esos puntos, en el movimiento de rotación, tiene una velocidad r omega, y en el movimiento de rotación, de traslación, tiene una velocidad r omega, ¿sí? Si queremos saber la velocidad aquí en este punto, ¿no? Notamos que es la velocidad del centro de masa, ¿no? También igualmente sería la composición, ¿no? O la superposición entre la velocidad del centro de masa para el movimiento puramente de rotación y la velocidad puramente de traslación. Entonces, en este caso nos sale que es r omega. Y la velocidad aquí en este punto no es una velocidad igual a cero, ¿no? Entonces no habría entonces deslizamiento aquí, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la rotación respecto a un eje que pase por su centro de masa, movimiento circunferencial, la velocidad es igual a r omega respecto al centro de masa. Traslación, centro de masa se traslada con esta velocidad respecto del suelo, condición de rodadura. ¿Ya? Entonces, bueno, la velocidad del punto de apoyo con respecto al suelo es nula. No se produce deslizamiento, ¿no? Aquí tenemos una observación, en cual te dice, el módulo de la fuerza de rozamiento debe obtenerse de las ecuaciones del movimiento. Al no haber desplazamiento relativo entre las superficies en contacto, no toma el valor del coeficiente cinético por la normal. Vamos a ver aquí. Ejemplo número 1. La rueda de 150 kilogramos tiene un momento de inercia con respecto a su centro de masa, o de 9,375 kilogramos por metro cuadrado. Si la rueda gira en sentido contrario a las manecillas del reloj con una velocidad angular de 1200 RPM, en el instante en que las fuerzas de tensión son 2000 newtons y 1000 newtons, son aplicadas en la banda de frenado en A y B. Determina el tiempo necesario para detener la rueda. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es convertir este dato de velocidad angular a radianes por segundo, ¿no? Por lo tanto, utilizamos el método de factor unitario para poder generar esa conversión, ¿no? Entonces, la velocidad angular entonces me está saliendo 125,66 radianes por segundo, sabiendo que la tensión es de 2000 newtons y la tensión en B es de 1000 newtons. Entonces podemos nosotros plantear lo siguiente.
¿Ya? Entonces, este es un movimiento que netamente es rotación, ¿no? Por lo tanto, podemos aplicar sumatoria de momentos igual al momento de inercia por la aceleración angular, donde los torques se van a definir de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos aquí el torque producido por esta tensión respecto a este punto O sería entonces la tensión de B por el radio menos la tensión T sub A por el radio, y eso sería igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, reemplazando los datos que el problema nos está dando, podemos encontrar cuánto sería nuestra aceleración angular. Sería menos 32 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué sucede allí? Es que nuestra rueda va a ir disminuyendo su velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a utilizar ahora la ecuación velocidad angular final igual velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Reemplazamos, la velocidad angular sería de 0, la inicial sería 125,66 menos 32t. Entonces estamos obteniendo un tiempo de 3,93 segundos. Muy bien, entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos energía cinética rotacional. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta parte? ¿Ya? Entonces, nosotros hemos trabajado anteriormente con la energía cinética rotacional, ¿no? Pero ahora, debido a que nuestro sólido ahora va a tener movimiento de rotación, tendríamos que agregarle a esa energía de movimiento la energía cinética de rotación, ¿sí? Muy bien, entonces, como tenemos nosotros la energía cinética de rotación, entonces debemos nosotros agregarle la energía cinética de traslación. Esta suma de estas dos energías será la energía cinética total. Entonces, tener en cuenta que I es el momento de inercia, omega es la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, hay que analizar entonces en nuestros movimientos si es que tienen ambos tipos de velocidades. Conservación de la energía mecánica. Es un movimiento de rodadura, no hay deslizamiento, entonces el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sobre el punto de apoyo es nulo. La fuerza de rozamiento no disipa energía. La energía mecánica se conserva. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Si la energía mecánica se conserva, entonces en función a este nivel de referencia, podemos establecer la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, energía potencial inicial más energía potencial inicial es igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Ejemplo 2. Se tiene una esfera uniforme de 500 gramos y 7 centímetros de radio, la cual gira a 30 revoluciones por segundo, sobre un eje que pasa por su centro. Encontrar la energía cinética rotacional. Entonces tenemos aquí, la masa es 0,5 kilogramos, el radio es 0,07 metros, la velocidad angular 30 revoluciones por segundo y podemos nosotros convertirlo a radianes por segundo, sería 60 pi radianes por segundo. Entonces, como estamos hablando nosotros de una esfera uniforme, el momento de inercia sería 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Energía cinética rotacional. ¿Sí? Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación, es decir, que es un medio del momento de inercia,
por la velocidad angular. Entonces, aquí lo hemos reemplazado el momento de inercia de la esfera. Y procedemos a simplificar. Mitad y mitad. Y tendríamos aquí nuestra energía cinética rotacional. ¿Que cuánto es? 17,41 joules. Bien, entonces te invito a que puedas reflexionar aquí en estos, con estas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, en un movimiento de rodadura, la fuerza de rozamiento realiza trabajo. ¿Qué forma adopta la segunda ley de Newton en un movimiento de rotación? ¿En qué campos de la ingeniería podríamos aplicar los conceptos de dinámica rotacional? Bien, entonces, es importante que puedas realizar o responder estas preguntas, ¿ya? Bueno, en todo caso, puedas tú volver a ver el video. Siempre es importante, recuerda, es importante las referencias bibliográficas. Entonces, estos libros los puedes encontrar en la biblioteca virtual, ¿no? Y si tienes alguna consulta, puedes realizarla a tu docente, ¿no? Bajo sus indicaciones. Muy bien, jóvenes, entonces será hasta una siguiente oportunidad.